T13 Noticias, impacto informativo. El momento del impacto, la tragedia en carretera interamericana. Más de 100 personas fueron arrestadas, vinculadas a una banda de falsificadores. Más contagiosa, la variante Omicron sigue ganando la batalla en Guatemala. Alerta en la pediatría del Roosevelt, la cifra de infectados crece de manera alarmante. Ejecutado, los sicarios lo esperaron en zona 16 y lo mataron a tiros. Los guerreros están listos y harán estremecer el octágono en Las Vegas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya una emisión más de T13 Noticias, Impacto Informativo. Y tal y como lo escuchaba en nuestros titulares, vamos a iniciar con un seguimiento. Esto tiene que ver con el aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en la ruta interamericana, donde lamentablemente 2 personas perdieron la vida. Finalmente las imágenes fueron reveladas de ese aparatoso percance y también vamos a hablar de la situación legal del responsable. El impacto ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera interamericana. Es la entrada a Ciudad Satélite. El saldo es fatal. Hablamos de 2 personas muertas y varias que terminaron en el hospital, incluyendo niños. En las últimas horas se reveló el video del momento del percance. El piloto del tráiler es el que impacta contra los tripulantes de varios vehículos. Se supone que el tráiler sufrió desperfectos en el sistema de frenos y no pudo evitar el impacto. Hay quienes aseguran también que el piloto del autobús fue responsable por detener la marcha del automotor de manera repentina y en un lugar prohibido. También revelaron un video que fue captado por un testigo apenas unos segundos después de ocurrido el accidente. La escena era desgarradora. Los heridos pedían ayuda. Algunos quedaron atrapados entre los restos de los vehículos. Otros tirados en el asfalto, inconscientes. Minutos después llegaron los bomberos y trasladaron a los heridos al hospital. Lamentablemente, 2 de las víctimas habían muerto. Jesús Azurdia Pérez y su hija María René Azurdia Esquivel viajaban en un taxi con la hija de María, de apenas 3 años, que sufrió fracturas y permanece en el hospital. Esa niña fue testigo de cuando la muerte se llevó a su progenitora y a su abuelo. El saldo de este accidente de tránsito es fatal. El piloto del tráiler fue capturado y presentado ante juez competente. Esta tarde fue ligado a proceso penal y quedó en prisión preventiva. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público establecer a través de la prueba científica qué pasó. ¿Fue una falla mecánica realmente o hablamos de irresponsabilidad al volante? Mientras eso se establece, los familiares de las víctimas lloran con el corazón en 1000 pedazos y se preparan para sepultarlas.
Lamentable lo ocurrido en la ruta interamericana. Recordemos que no es la primera vez y derivado de esto también las autoridades han tomado varias medidas. Entre ellas, la municipalidad de Misco estará obligando a los pilotos de transporte pesado y de autobuses extraurbanos a utilizar el carril derecho únicamente, esto con el objetivo de evitar percances viales. Las autoridades de tránsito indicaron que los pilotos que no acaten esta normativa tendrán que pagar una multa de 200 hasta 500 quetzales. En el mismo contexto, las cifras que manejan los agentes de Provial son realmente alarmantes en cuanto a accidentes de tránsito. Apenas en lo que va del año se ha registrado más de 200 de ellos, la mayoría protagonizados por pilotos de transporte pesado. Provial del Ministerio de Comunicaciones ha contabilizado durante este año 2022 un total de 219 percances viales en las diferentes carreteras del país, dejando cifras de 111 personas heridas y 19 personas que lamentablemente han fallecido en hechos de tránsito. Es importante mencionar que después de la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, una de las rutas que más percances viales aporta es la ruta interamericana, la CA1 Occidente, ruta que fue escenario de una múltiple colisión ayer por la tarde. Lo que es el transporte pesado o vehículos de carga, como se les llama, son 96 vehículos del transporte pesado que se han visto involucrados en ese tipo de percances viales. También 25 buses se han accidentado en lo que va del año. También autoridades de Provial realizan varios monitoreos, sobre todo en importantes carreteras, para revisar que estén expeditas las vías. Esto derivado de los derrumbes provocados por el sismo y las réplicas de los últimos días. Derivado de los derrumbes ocurridos recientemente por los movimientos telúricos, autoridades de Provial han realizado monitoreos en carreteras, esto para verificar que las mismas se encuentren expeditas y asimismo también encontrar puntos de riesgo para el transitar vehicular. Estamos con Juan Carlos Aquino, que nos da detalles en cuanto a estos monitoreos realizados en carretera. Gracias. Provial del Ministerio de Comunicaciones, el día del sismo, que fue a eso de la 1 de la mañana, movilizamos patrullas para verificar cómo estaba la circulación en las diferentes carreteras, constatando que algunas carreteras presentaban varios derrumbes, pero respondiendo a la pregunta, Provial tiene visualizados que sobre la ruta interamericana tenemos algunos tramos que presentan inconvenientes de derrumbes a la hora del invierno y a la hora que se da un sismo como el de la vez anterior. Tenemos el tramo del kilómetro 21 hasta el kilómetro 26 aproximadamente entre Misco y San Lucas, también otro tramo en el área de Tecpan, en el área de Sololá, la cumbre de Alaska también presenta algunas caídas de rocas, la Cito Zarco 180 que presenta también algunas rocas de gran tamaño, aparte de eso también la CA14 y la Cuesta del Ingeniero en la ruta CA10 que va hacia Esquipulas. Importante en este caso, Juan Carlos, no estacionar vehículos donde hay peñascos o árboles frondosos derivados que en cualquier momento podría ocurrir en una emergencia. Por ejemplo, la ruta interamericana, la CA1 Occidente, la ruta CA9 Norte o ruta al Atlántico, esta en su mayoría cuenta con 2 carriles de ida y 2 de venida. Es importante conducirse sobre el carril izquierdo para no verse sorprendido por algún derrumbe y también cuando se van a detener, tratar de no detenerse cerca de árboles que podrían colapsar o vallas publicitarias que podrían ser derribadas por el viento. Hay que tomar todas las medidas de prevención y si tiene alguna emergencia nos puede llamar al teléfono 1520 de Provial. Y derivado de ese fuerte sismo, le vamos a presentar ahora un servicio T3. Eso tiene que ver con la familia Tzoc. Ellos viven en Totonicapán, prácticamente perdieron todo derivado de ese sismo. Por favor, mucha atención a esta historia. Esta era la vivienda de la familia Tzoc Hernández, ubicada a varios kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán. Estaba construida de lámina y adobe y el sismo de la madrugada del miércoles la derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno de los integrantes de la familia resultó herido o fallecido por fortuna, aunque todos se llevaron un gran susto. Que nosotros no pudimos salir cuando empezó el sismo. Nosotros nos quedamos ahí dentro del dormitorio y cuando cayó todo, pues solo en resguardar a un nene y a mi nena y a mi esposa también, que ahí nos quedamos. La familia tuvo de frente a la muerte. Todos vieron cómo las láminas que cubrían el techo de la vivienda se desplomaron, al igual que las paredes. Estaban en una misma habitación y el movimiento de la tierra les hizo pensar lo peor. Pues solamente por la misericordia de Dios es que nosotros pues logramos salir de ese lugar. Yo en mi mente pues pasaba que hasta aquí nada más. Mi vida, la vida de mis hijos, pero bendito sea Dios que Él nos dio esa oportunidad tan grande. Y agradecerle solamente a Él porque sin Él pues
no estaríamos contando estos momentos, ¿verdad? La familia se quedó sin nada. En las últimas horas recibieron la asistencia de delegados de la Conred que llevaron alimentos y ropa. La pareja y sus hijos no pueden moverse de ese lugar porque no tienen a dónde ir. Lo que les queda es levantar de nuevo su vivienda, pero para hacerlo necesitan de apoyo. El 5301-5464 es un número telefónico donde la población guatemalteca que desea contribuir para esta noble causa puede llamar. Si en su corazón nace ayudar a esta familia, le repetimos el número telefónico 5301-5464. Afortunadamente la familia se encuentra bien, pero necesitan de nuestra ayuda, amigo televidente. Una vez más, el número telefónico que continúa en pantalla para que usted por favor tome nota. Es el 5301-5464. De antemano, muchas gracias por su colaboración. Vamos a continuar ahora con información judicial y vamos con lo más impactante desde Torre de Tribunales. Ali Noemi Morán Mejía, ex auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, esta mañana se presentó a Torre de Tribunales para resolver su situación legal. El ente investigador informó que habían solicitado y autorizado una orden de captura en su contra por el delito de abuso de autoridad. Se supone que el hecho lo cometió en el caso Comisiones Paralelas 2020. Frente a la sede del juzgado, agentes de la Policía Nacional Civil la capturaron. Posteriormente, el juez le indicó el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a prisión. Este viernes 18 de febrero se realizará la primera declaración de Alice Morán, William Roberto Racanal López y Paola Michelle Escobar Quiñones, todos indicados del mismo delito. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Vamos ahora con acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Tenemos que hablar de importantes operativos. Ellos aseguran haber desarticulado una banda que se dedica a la falsificación de documentos. Vamos ahora con el resultado de allanamientos en diferentes departamentos de nuestro país. Allanamientos fueron efectuados en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Petén, Zacapa y Guatemala, en seguimiento al caso denominado Extranjería RENAP Fase 2. 12 personas fueron capturadas, entre ellas 10 de nacionalidad coreana. Según las investigaciones, los integrantes de la estructura criminal tramitaban la nacionalidad guatemalteca utilizando documentos falsificados para su obtención. 3 de los capturados son supuestos tramitadores del Instituto Guatemalteco de Migración, una abogada y el resto empresarios extranjeros. Son señalados de los delitos de facilitación ilícita de permanencia, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados. Fueron llevados a Torre de Tribunales para que solventen su situación legal. En junio de 2021 se efectuaron allanamientos. 5 personas, entre ellas extranjeras, fueron capturadas. El operativo dio seguimiento a una investigación de una estructura que tramitaba y otorgaba documentos de identificación personal a través de medios ilegales. Cambiamos de tema, también tenemos que hablar de los accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas. Y vamos a iniciar esa cobertura en el corazón del centro histórico, en la zona 1 capitalina, para hablar de este percance. Lamentablemente una persona falleció, una más resultó herida. Ambos se conducían en una motocicleta. Samuel Mach y su acompañante Cristóforo William Hernández, de 20 años, viajaban a bordo de su motocicleta cuando el piloto de un autobús extraurbano los atropelló en la 13 Avenida y 7ª calle de la zona 1 capitalina. Rápidamente testigos dieron aviso a los bomberos voluntarios, quienes a su llegada trasladaron a la emergencia del hospital más cercano a Cristóforo William Hernández. Presentaba fracturas en diferentes partes del cuerpo. Lamentablemente, la otra víctima ya no contaba con signos vitales. Autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron al piloto del autobús y lo trasladaron a Torre de Tribunales para que solvente su situación legal. Una jornada definitivamente marcada entonces por accidentes de tránsito. Vamos ahora con el resultado de varios de ellos que ocurrieron en distintos puntos de nuestro país.
Este accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 177, ruta entre Chiquimula y el municipio de Quesaltepeque, y dejó 6 personas heridas. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a las víctimas hacia el Hospital Nacional de Chiquimula. Todo ocurrió cuando la conductora de una camioneta agrícola chocó contra un autobús de pasajeros. Las autoridades establecieron que se trata de una mujer originaria de la capital y que se hacía acompañar de otras personas de nacionalidad cubana. La conductora manifestó a las autoridades que, según ella, el conductor de otro vehículo le hizo señales para poder rebasar en una curva y al intentarlo impactó contra el autobús. Este otro accidente de tránsito ocurrió en Agua Blanca, Jutiapa. El conductor de un camión cisterna perdió el control por causas que no fueron establecidas y el vehículo terminó fuera de la carretera. Luego prendió en llamas. El piloto resultó herido y fue asistido por cuerpos de socorro. El conductor de otro camión también fue protagonista de un accidente de tránsito, esta vez en cercanías del túnel Santa María de Jesús, en jurisdicción de Sunil, Quetzaltenango. El vehículo terminó en un campo de cultivos y el piloto resultó con golpes y fracturas. La emergencia fue atendida por socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, que brindaron los primeros auxilios al conductor, así como a otras personas. Los bomberos indicaron que el vehículo aparentemente presentó fallas mecánicas, lo que provocó que el piloto perdiera el control. También tenemos que hablar de violencia e inseguridad. Nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de Quetzaltenango para hablar del resultado de un ataque armado. Las autoridades ya están investigando el móvil de este crimen. En el sector El Panteón, Nuevo Colomba, Costa Cuca, fue acribillado a tiros un hombre. Bomberos voluntarios se presentaron al lugar, pero nada pudieron hacer por la víctima, que ya había fallecido. Donde al llegar al lugar se evalúa una persona aproximadamente de 28 años de edad, de sexo masculino, identificado por familiares como Eduardo Monterroso. Esta persona, al momento de ser evaluada, presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cráneo. En el lugar se observan 6 casquillos, los que se observan a la par del cuerpo de esta persona. Según indicaron los vecinos, en este sector se han registrado varios ataques armados con saldos lamentables. Nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de Alta Verapaz, y es que momentos de zozobra se viven en este lugar, ya que por cuarto día consecutivo socorristas y vecinos buscan el cadáver de un hombre quien cayó accidentalmente al río Caabón. Le indicábamos en jurisdicción de Alta Verapaz. Este hecho se reportó el domingo 13 de febrero, cuando la fuerte lluvia provocó el incremento del caudal. Víctor Manuel Pacay, de 51 años de edad, caminaba por un puente de hamaca cuando cayó y fue arrastrado por la corriente. Familiares piden que la búsqueda continúe para poder darle el último adiós. Vamos ahora con otra desgarradora historia. Una mujer originaria de Sololá partió a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito. Doña Dora Elizabeth Ajuac Camasia de Ramírez, de 43 años de edad, originaria del municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, salió de su vivienda el 5 de enero de este año en busca del anhelado sueño americano para poder sacar a su familia de escasos recursos. Pero el 6 de febrero, sus hijos recibieron la mala noticia que ella había fallecido en un accidente de tránsito tratando de llegar a Estados Unidos. Lamentablemente ella va en el carro para los estados, para llegar a Phoenix, y ya no llegó. Nosotros nos dieron la noticia el 10 de febrero. Les pedimos el apoyo por mi mamá para poder traer el cuerpo aquí y poder verla por última vez. Y les agradecemos el apoyo. Ella deja en la orfandad a 5 hijos porque el padre falleció hace 9 años. Ahora buscan la manera de repatriar su cuerpo a su natal Tolimán. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al teléfono 3887-3506. Lamentable historia, el número telefónico continúa en pantalla. Sabemos del buen corazón de nuestros televidentes. Cualquier ayuda para esta familia será de mucha utilidad. Repetimos, el número es el 3887-3506. Una vez más, 3887-3506. Vamos a continuar ahora con la información y vamos con información judicial. Según la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, José Manuel Castañeda Aparicio, exintegrante de las patrullas de autodefensa civil, participó
participó en la desaparición de Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quiej en la aldea Tampo, Tactic, Alta Verapaz, esto en 1980. El Ministerio Público solicitó una pena de 200 años de prisión por las 3 desapariciones y la sentencia podría llevarse a cabo el 24 de este mes. Al volver, más de 4.000 personas dieron positivo solo en las últimas 24 horas. Y más adelante, Omicron activa las alertas en la pediatría del Roosevelt. Vaya mes de febrero en torno a la pandemia en suelo guatemalteco. Ha llegado el momento en T13 Noticias para que actualicemos las cifras que son alarmantes. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y ya las tiene usted en pantalla. Ayer, miércoles 16 de febrero del 2022, se realizaron un total de 15.053 hisopados. Más de 15.000 hisopados en apenas 24 horas. Vea usted la cantidad de nuevos casos que se registraron. 4.503 casos contabilizaron las autoridades de salud. Esa tercera casilla es bastante preocupante y alarmante, amigo televidente, porque más personas continúan falleciendo a causa del COVID-19 en nuestro país. Según esta actualización, 30 personas perdieron la vida a causa del coronavirus en fechas anteriores, ninguna en las últimas 24 horas. La situación es alarmante. Le vamos a presentar ahora la situación completa del COVID-19 en nuestro país. Vea la cantidad de casos que han contabilizado las autoridades, 749.257. Según las mismas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han recuperado 682.271 personas. Recordemos que en la mayoría de los casos quedan secuelas y por eso insistimos en que usted no baje la guardia, porque la situación continúa siendo alarmante. Además, 16.709 víctimas mortales. La situación es alarmante porque en las últimas horas ha ido incrementando esta cifra de manera descomunal. 16.709 víctimas mortales. Por favor, siga respetando las medidas de bioseguridad. Vea también la primera casilla en cuanto a la situación del COVID-19 en nuestro país, muy cerca de los 50.000 casos activos, 49.578 casos activos. La situación continúa siendo preocupante. También se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y mucha atención porque vamos a hablar también de la situación en el Hospital Roosevelt, sobre todo en la pediatría, que ha preocupado por los contagios en los menores de edad. Los casos de coronavirus han incrementado en los últimos días en el Hospital Roosevelt, específicamente en el área de pediatría. Esta situación llevó a los médicos de la emergencia a aumentar sus niveles de encamamiento por el ingreso de nuevos pacientes con COVID-19. Además de los contagios, a inicios de esta semana falleció un bebé a causa del coronavirus. El hospital ha estado saturado de casos COVID. En lo que respecta a pediatría, el día lunes amanecimos con 22 pacientes hospitalizados, de los cuales 7 estaban en nuestra área crítica. Estos niños, lamentablemente, se nos falleció un paciente. Los demás han logrado progresar de críticos a moderados, ¿verdad? Y los demás pacientes se han logrado ir progresando y egresando algunos. El día de hoy, de 22 que teníamos, hoy hay 14. Pero nosotros hacemos alrededor de unos 40 hisopados diarios y más o menos de esos 40 nos salen unos 10 positivos, de los cuales algunos niños sí se admiten y otros los manejamos ambulatorios.
El profesional de la medicina también adelantó que endurecerán el protocolo sanitario en el área de pediatría, ya que varios padres de familia se niegan a vacunarse contra el coronavirus o salen de compras a los alrededores del hospital exponiendo su vida, la de sus hijos y la de los trabajadores del centro asistencial e incluso la vida de los comerciantes. Por varias semanas, la tendencia de nuevos casos de coronavirus se mantuvo a la baja en la pediatría del Hospital Roosevelt. Con la aparición de la variante Omicron, mucho más contagiosa que las otras cepas, las infecciones volvieron a dispararse, al igual que el número de pacientes. Vamos a cambiar de tema ahora, y es que tras la publicación realizada por un medio de comunicación salvadoreño, el hombre conocido como Testigo A buscó aclarar la situación y asegura que presentó una denuncia por coacción. Usted presentó una denuncia por coacción para presentar esa supuesta declaración. Correcto. Narro, y yo creo que es importante establecer los tiempos de la denuncia y de la publicación del faro.net. La denuncia yo la presento en asuntos internos de forma totalmente voluntaria, en vista de que realmente se estaban tergiversando muchas cosas. Esta denuncia se presenta el día 13 de febrero del año actual, 2022. Precisamente un día después salen ellos con la noticia del Faro y luego montan un andamiaje mediático como están acostumbrados para tratar de destruir la verdad y la situación en cuanto a la coacción. Ahora bien, esta denuncia de coacción, ¿usted nos podría explicar qué contiene la denuncia como tal? La denuncia se da en base a que ellos, como te decía, y me refiero a ellos porque viene desde la Comisión Internacional contra la Impunidad hasta el último momento que Juan Francisco estuvo ahí, en relación a una circunstancia de mi familia personal, donde ellos básicamente me piden ayuda, básicamente para coaccionarme en cuanto a la liberación de algunos bienes, y yo creo que se ha notado el ataque mediático que ellos han tenido en cuanto a esa circunstancia. Viene de mi señora madre, de mi señor padre, de empresas que absolutamente, incluso en algunos casos, no tengo ni la menor idea de que eran parte de las sociedades nuestras, e incluso de mi señor abuelo y de gente muy importante para nosotros, que incluso la edad ya tienen alrededor de 90, 93 años, y que posiblemente puedan morir a causa de este tipo de cosas. Ahora bien, yo le pregunto, en relación a las citaciones en Gerona, cuando lo llamaron, ¿usted se presentó voluntariamente o lo citaron? ¿Y tenía abogado en ese momento con sus declaraciones? Sí, te comento, Axel, también un tema que tratan ayer, que en teoría la presentación fue voluntaria. No, ellos en ningún momento me hablaron de las circunstancias. Obviamente ellos hacían las citaciones que eran en base a otros temas, en este caso eran en base al procedimiento de extinción de dominio que te comentaba anteriormente, y en base a otras circunstancias que no tenían absolutamente nada que ver con el caso, cuando se dio la sorpresa de que querían esta declaración, y en base a eso, lógicamente, uno no iba a tocar la puerta de una fiscalía, y mucho menos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese momento, que la tenían tan blindada. Claro, y es que cuando hablamos de Gerona, hablamos no de un juzgado, estamos hablando del cuarto nivel, ¿no? Correcto, es lo interesante que yo creo que ellos hablan, incluso en un momento hablan de hasta los problemas legales o la persecución legal que podría sufrir el testigo A, como ellos le hablan y como se menciona. Sin embargo, no se dan cuenta de que todas estas declaraciones se deben de llevar a cabo en un juzgado, como lo establece la ley de Guatemala. Y eso quiero que quede claro, es de que la situación y la declaración se dio en el cuarto nivel de Gerona, en el búnker, como básicamente le dicen, que es la oficina del exfiscal Juan Francisco Sandoval, donde, como yo bien dicho, me consta la presencia de la jueza Erika Ifán, de algunos fiscales que hoy por hoy están huyendo del país por problemas con otras personas o coacción a otras personas, del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien no tiene nada que ver en el proceso, por lo tanto es extraño que estuviera ahí, sobre todo en su oficina. Y también digo que estuve solo y no con un abogado, que eso es también una total mentira que hablaron en conclusiones. Ahora le pregunto yo, ¿cómo todo esto? Pues surgen dudas en la población, si usted es un testigo protegido o un colaborador eficaz. ¿Qué es usted? Sí, es entendible las dudas, sobre todo por lo que ellos tratan de hacer, no solo en los medios públicos, los medios que los apoyan, sino también en redes sociales.
Yo no soy testigo protegido, yo no soy colaborador eficaz. Para que un procedimiento de colaboración eficaz se lleve a cabo debe haber un convenio de colaboración eficaz aprobado por un juzgado, cosa que no existe. Y también para ser un testigo protegido tienes que tener un convenio de la misma forma, que tampoco existe. Por lo tanto, realmente, solo ahí ya tenés una falacia en todo lo que ellos pudieron haber dicho ayer y una irregularidad en el proceso de cómo se ve la circunstancia. Esto aunado de dónde fue la citación y dónde se llevó a cabo la disque audiencia. Así es, tenemos información de último minuto, tiene que ver con acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Nos ubicamos ahora en jurisdicción de Mazatenango. Vea usted 3 personas capturadas, responden a los nombres de Michael Pérez, Marvin Pérez y también una mujer que fue capturada. Supuestamente ellos realizaron varios disparos en contra de una subestación de la Policía Nacional Civil en Mazatenango. Minutos después fueron copados por agentes de la policía y posteriormente capturados. Vea usted las imágenes, es lo que está ocurriendo, es información en desarrollo. 3 personas capturadas después de presuntamente haber disparado en contra de una subestación de la Policía Nacional Civil en ese sector. 2 personas ya identificadas como Michael Pérez y también Marvin Pérez. Es información en desarrollo. Recuerde que lo que está ocurriendo de 21 a 22 horas, usted lo conoce de primera mano en T13 Noticias. Al volver, asesinado a tiros en zona 16. Y más adelante, el octágono temblará en la ciudad del pecado. Vamos ahora con información nacional. Una de las noticias más impactantes de las últimas horas tiene que ver con violencia e inseguridad. Nos ubicamos ahora en un sector de la zona 16 capitalina para hablar del resultado de este ataque armado. Una escena acordonada por la Policía Nacional Civil en la colonia Santa Rosita, en la zona 16 de la capital, llamó la atención de los vecinos durante la mañana de este jueves. Los agentes cerraron una de las calles más transitadas de esa colonia, luego de un ataque armado que dejó una persona fallecida. Fiscales del Ministerio Público efectuaron una diligencia que tardó más de 1 hora y el objetivo fue buscar indicios en la escena del crimen para iniciar con las investigaciones. En este hecho de violencia, asesinaron a Melvin Orlando García, un hombre de 25 años. Había salido de la vivienda de uno de sus familiares cuando sufrió este ataque armado. Algunos testigos narraron a la policía que los sicarios lo esperaron hasta por 2 horas. Llegaron muy temprano a ese sector de la colonia y se mantuvieron vigilantes hasta que su víctima salió a la calle. Sus familiares descartaron que Melvin haya estado amenazado de muerte y desconocen por qué lo asesinaron. Con base al testimonio de los testigos, las autoridades creen que se trató de un ataque directo. Los vecinos de la colonia Santa Rosita aseguraron que en lo que va de este año, 3 ataques armados se han registrado en el lugar, dejando personas fallecidas.